Es día miércoles 4 de mayo, amigos queridos, llega la emisión nacional del noticiero El Comercio TV a las pantallas de TVC. Buenos días, Janita. Buenos días, mi querido Robert. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Importante información generada en las últimas horas en el país y el mundo. Disfrute del día, vamos a contarle los titulares del diario El Comercio que ha llegado a nuestra mesa de trabajo. El Comercio titula en su edición impresa: revuelo por revocatoria del derecho al aborto en Estados Unidos. Ni la iglesia se salve de los robos, esto es en Pambachupa. Hepatitis infantil prende las alarmas en Ecuador. Los títulos más interesantes, importantes en su portada en El Comercio, en su edición impresa, que circula ya en todo el territorio ecuatoriano. Y arrancamos de inmediato con las noticias. La Comisión Multipartidista abogó conocimiento de la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Mientras que los miembros del Consejo de Administración Legislativa esperan concretar una reunión con Llori para resolver sus conflictos internos. Miembros de la Comisión Pluripartidista de la Asamblea Nacional expresaron su molestia debido a que la presidenta del Legislativo no designó a un secretario para dicha comisión que evalúa la gestión de Guadalupe Llori. Hasta ahora la presidenta no ha respondido y esto solo demuestra que no está cumpliendo con lo que dice la ley. Hemos tenido la primera sesión de la comisión, pese a algunas dificultades que realmente la presidenta no colabora. La comisión tuvo que nombrar a su propio secretario y solventar sus problemas técnicos. Luego de ello, puso en conocimiento la denuncia presentada por el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, en contra de Llori. Y luego notificar a las partes para que en el tiempo de 10 días puedan presentar todas las pruebas de cargo y descargo a que se sienta con derecho. El siguiente paso será elaborar un cronograma de actividades. Da tiempos y plazos para cada una de las cosas. Por otro lado, el Consejo de Administración Legislativa tiene hasta el jueves para resolver sus conflictos internos. Esto luego de que una jueza dispusiera la conciliación, algo a lo que Guadalupe Llori ya ha hecho un llamado. Bueno, la presidenta está dispuesta a ceder en una cuestión: exclusivamente que cumplan con la ley y con el debido proceso. Si ellos quieren verdaderamente hacer una investigación, que la hagan de acuerdo con la ley y la Constitución. Pero entre los miembros del CAL existen criterios divididos. La alternativa aquí para llegar a una conciliación serían quizás lograr terminar esto en paz, lograr evitar que la comisión evaluadora avance y que la señora Guadalupe Llori presente su renuncia al cargo a fin de que podamos evitar todas estas confrontaciones. Pedirle a la presidenta eso no es óptimo, porque justamente hay un procedimiento, que sea la investigación la que devele si existió o no existió un incumplimiento. Informó Valeria Navarro. Y la Corte Nacional de Justicia en última instancia ratificó la inocencia de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, María Fernanda Rivadeneira, quien era procesada por el presunto delito de calumnias. A pesar que en enero del 2021 María Fernanda Rivadeneira en primera instancia fue sentenciada a 6 meses de pena privativa de la libertad por el delito de calumnia, en julio de ese año en la apelación la declararon inocente. Hoy, 10 meses más tarde, lo ratifica un tribunal de la Corte Nacional de Justicia en la casación, literalmente regresándole la respiración. Se hace jurisprudencia en el país con votos de mayoría. Deliberaron los jueces a favor de ratificar mi estado de inocencia, pero sobre todo estipular la libertad de expresión versus el delito de calumnia. La denuncia tomó forma cuando Rivadeneira sustentó que su compañero de trabajo, él en ese entonces Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, había adulterado documentos para obtener un carné con el 81% de discapacidad, lo que derivó en su censura y destitución por la Asamblea Nacional. Cruz hacía referencia a calumnias. El país entero conoció, cuando estábamos en pandemia, de que muchas personas, funcionarios públicos de alto nivel, tenían un carnet de discapacidad y se habían beneficiado de dicho carnet en el tema tributario. Para la defensa de Cruz, quizás la resolución fue como un balde de agua fría. Queremos nosotros invitar a la ciudadanía a que haga un voto de reflexión
cómo marcha la justicia en estos días, una justicia politizada. Pero ojo, eso sí hay que recalcar, no es culpable no porque no haya cometido, porque se ha quedado claro que ella sí incurrió en el delito de calumnia, solamente que han dicho que bajo los estándares internacionales no se debe aplicar la vía penal, pero no hay que olvidarnos que está tipificado hasta el día de hoy el delito de calumnias. Cruz, agotados los cartuchos en el campo penal, podría acudir a la Corte Constitucional. Informó Héctor Romero. Y finalmente, amigos, en la Asamblea Nacional se archivó el juicio contra el procurador del Estado, Íñigo Salvador, a quienes denuncian una estrategia para acelerar los procesos pendientes contra miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Con 6 votos a favor, la Comisión de Fiscalización archivó el juicio político contra el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Es el correísmo el que presentó la denuncia y luego retiró sus propias firmas de respaldo. Ellos adujían en su momento que el procurador ha incumplido la ley, que el procurador no es abogado del Estado, sino que es abogado de transnacionales, y ahora dicen que eso no ha pasado y han solicitado retirar ese juicio político, ¿no? No nos gusta, reclamamos. Sin embargo, es legal y pueden hacerlo. Y ellos tienen que asumir la responsabilidad ante el país. Algunos miembros de la Comisión de Fiscalización denuncian una presunta trama en acelerar los procesos de juicios políticos para ir por la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque sí están calculando, tienen otros intereses. Porque sabemos que en estos momentos el Consejo de Participación Ciudadana está sustanciando o tramitando el concurso para Contralor General del Estado, y se sabe claramente que el correísmo y el Partido Social Cristiano avanzan a pasos agigantados por tomarse la Contraloría. Ahora la Comisión de Fiscalización deberá tramitar el juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral, luego contra las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura y en tercer lugar está el juicio contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ya han anunciado que retirarán el juicio político del Consejo Nacional de la Judicatura. Me imagino que con este presente nefasto también lo querrán archivar aquí en la Comisión de Fiscalización con la venia de los votos. En lo que respecta al juicio político contra los miembros del CNE, el caso debe analizarse debido a que las elecciones seccionales 2023 ya han sido convocadas y la ley no permitiría destituir a las autoridades electorales porque pondría en riesgo el proceso democrático, informó Valeria Navarro. La propuesta de fianza presentada por el excontralor Carlos Pollitt al Tribunal de la Florida en Estados Unidos fue aceptada por una jueza del juzgado. Se trata de $14 millones. De esta manera, Pollitt, investigado por supuestamente usar el sistema financiero de Estados Unidos con la finalidad de lavar y ocultar el dinero de los sobornos obtenidos en Ecuador, deberá cumplir con arresto domiciliario, portar grillete electrónico, restricción de visitas y deberá también entregar sus documentos de viaje. Tras estas medidas, se garantiza su salida de prisión. Puede contarles que representantes de organizaciones pro vida presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la ley del aborto en casos de violación. Dicen que la norma viola el artículo 45 de la Constitución, que defiende la vida desde la concepción. La ley que regula el aborto en casos de violación entró en vigencia en el país con los 61 textos alternativos que introdujo el presidente Guillermo Lasso. Entre ellos constan los plazos, 12 semanas de gestación para todas las mujeres, y se establecieron una serie de requisitos como una denuncia por parte de la solicitante, declaración jurada o resultados de un examen médico que avale la agresión sexual. Y sí, tras haberse publicado en el registro oficial, representantes de organizaciones pro vida acudieron a la Corte Constitucional a presentar una demanda de inconstitucionalidad para que la ley se quede sin efecto. El artículo 45 de la Constitución de la República establece que se garantizará la vida desde la concepción. Esta ley no garantiza y no protege la vida de los seres más inocentes. Una vez presentados los documentos, deberán los magistrados pronunciarse, pero sin embargo, puede que existan ciertos inconvenientes. El pequeño problema es que algunos de los jueces que quedan de la renovación de la Corte hayan votado a favor o hayan votado en contra de esa sentencia que dio origen a esta ley, no pueden volver a votar porque ellos ya se pronunciaron. Y la solución podría ser la siguiente. Así lo explica el doctor Carlos Arsenio Larco, abogado pro vida. La Corte tendrá que reintegrarse con los nuevos jueces y aquellos que son elegibles, es decir, el banco de reserva de jueces
que ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto para que garanticen la absoluta independencia de criterio. Quienes presentaron la demanda afirman tener alternativas al aborto. Nosotros tenemos solamente aquí en Quito 4 casas de acogida, tenemos 3 proyectos de atención a estas madres embarazadas. Solamente el proyecto nuestro SOS Mamá atiende a 230 madres embarazadas mensualmente, a las cuales se les da despensa, atención médica, atención psicológica en el caso de abuso y violencia sexual. Antes de que entre en vigencia la ley, esta fue duramente criticada por organizaciones feministas, que muchas veces hicieron plantones, pues aseguran que se imponen condiciones imposibles de cumplir para las víctimas. Informó Marilyn Jaramillo. Y bajo decreto ejecutivo 412, el presidente Guillermo Lasso creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. El titular de esa institución será el doctor Luis Verde Soto. En el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, el primer mandatario Guillermo Lasso dio luz verde mediante el decreto ejecutivo 412 a la creación de la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República. Con el apoyo de la USAID, de las Naciones Unidas, de la cooperación alemana de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cada una en su momento y en su especialidad, empezamos a trazar una ruta en el combate a la corrupción, un hito en nuestro país. Me alegra anunciar hoy la creación de esta secretaría y me place presentar al doctor Luis Verde Soto, un gran amigo, como su secretario técnico. En efecto, Luis Verde Soto fue designado mediante la firma del decreto 413, el secretario de dicha institución que, entre otros aspectos, tendrá la responsabilidad de detectar y registrar hechos de corrupción. Generar y realizar seguimiento a las políticas públicas contra la corrupción es un privilegio para cualquier ciudadano, al margen de la coyuntura, porque aún es una tarea que mira hacia los plazos largos, los de la comunidad nacional. Para el gobierno central, la lucha contra la corrupción permite generar mejores oportunidades para el país. Ese es uno de los pilares que se atribuye al trabajo gubernamental. Muchos se preguntan y dicen, pero este gobierno no inaugura obras, este gobierno no hace obras, este gobierno no trabaja. Muchos ciudadanos piensan eso. Esta es la gran obra de nuestro gobierno, luchar contra la corrupción, vacunar a los ecuatorianos, salvar vidas de ecuatorianos, reactivar la economía. La Secretaría de la Política Pública Anticorrupción estará encargada de la coordinación, gestión y seguimiento de la implementación de la política de integridad pública y anticorrupción. Informó Javier Rosero. Pachacutic nombra a Salvador Quispe como el nuevo jefe del bloque legislativo de este partido. Esto luego de que se hiciera pública una reunión que mantuvo el anterior dirigente Rafael Lucero con el expresidente Rafael Correa en México, algo que no estaba en conocimiento de las autoridades de dicha organización política. Más adelante. Gracias por acompañarnos en el espacio de noticias. Durante la firma de los decretos ejecutivos 412 y 413, el presidente Guillermo Lasso realizó varios anuncios, entre esos la solución a los problemas que enfrentan varios servicios del registro civil. Además, abordó la problemática de la corrupción y seguridad. El presidente Guillermo Lasso se mostró inconforme con la baja efectividad en servicios que vienen realizando varias instituciones de gobierno. Servicios tan sencillos que hoy nos han fallado, y lo tengo que reconocer, el de entrega de cédulas, el de entrega de pasaportes, el de entrega de placas. De ahí que anunció que en el corto plazo dichos servicios serán regularizados. Y espero que en 30 días podamos regularizar la entrega de cédulas, de pasaportes y de placas. Y espero que en menos de 30 días pongamos a funcionar el sistema de la receta electrónica. Esto tiene que ver con la eliminación de supuestos negociados entre casas comerciales en la puja del proceso del CERCOP por hacerse de los contratos de medicamentos para los hospitales públicos, desvirtúan el verdadero costo de los fármacos. Una pastilla que se vendía en 95 centavos vale apenas 2 centavos. 2 centavos. Mi obligación es cuidar el bolsillo del pueblo ecuatoriano y por lo tanto a través del sistema de recetas electrónicas es probable que con la misma cantidad de dinero compremos el doble de medicamentos
o con la mitad del dinero compremos el número de medicamentos que se requiere. Y al parecer todos los males parten desde ahí, la corrupción. Por eso encomendó varias tareas al flamante secretario técnico de la política anticorrupción, Luis Verde Soto. Y corrupción también, Luis, es revisar el SRI y las políticas del SRI. Porque es fácil cobrar impuestos a los que siempre pagan impuestos. No, lo más valioso es cobrar impuestos a los que siempre evaden impuestos en el Ecuador. Y hay muchos que lo hacen, Luis. Y tenemos que trabajar para hacerlo más difícil, no lo más fácil. A eso hemos venido al gobierno. Deberes en ese sentido también tendrá que dar seguimiento a presuntas acciones de corrupción en todos los municipios del país. Se proponen obras como grandes piscinas de agua, de diversión. Y no hay agua potable, no hay alcantarillado, que es una de las prioridades fundamentales para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Ahí hay despilfarro, Luis. Y yo te pido desde ahora que en tu secretaría tengas un equipo dedicado a observar el comportamiento de todos los 221 municipios del Ecuador. De los 221 municipios, que no nos conviertan en un fanfest el dinero del pueblo ecuatoriano. Las palabras del mandatario también estuvieron dirigidas a la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, quien estuvo en la primera fila del evento formal. Necesitamos esa ley de seguridad, señora presidenta de la Asamblea, para luchar contra la inseguridad. Necesitamos que los jóvenes tengan libre acceso a la universidad. No importa que sacan 7 sobre 10. Es mejor un joven que saca 7 sobre 10 en la universidad que a otro que saca 20 sobre 10 en sicariato. Tenemos que quitarle los jóvenes al narcotráfico y al sicariato. Y tenemos que luchar por ellos. Por eso era importante la ley de inversiones y de generación de empleo. Pero bueno. En esa misma línea manifestó que se le ha pedido al ministro de Defensa que se retome y amplíe el programa de conscripción militar para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de una vida digna, lejos del crimen y la delincuencia. Informó Javier Rosero. Y el Consejo Nacional Electoral aprueba la entrega de formularios para incluir la consulta popular, preguntas para prohibir la minería en Quito. Sin embargo, colectivos en contra de la minería reclaman demora en la aprobación y entrega de los documentos físicos. Así, de esta manera, con pancartas, consignas y tambores se apostaron colectivos en contra de la minería en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, con un solo fin: solicitar la entrega del formulario de recolección de las 200.000 firmas necesarias, que les permitiría incluir en la consulta popular preguntas que buscan prohibir la minería metálica en el Chocó Andino de Quito. Tenemos 12 mineras con concesiones en el territorio. Algunas de ellas ya están trabajando, ya están sacando mineral, pero eso nos está afectando a todo el proceso que venimos haciendo de sostenibilidad en el territorio, de producción sostenible, turismo sostenible, de producción orgánica. Nos van a quitar nuestras fuentes de trabajo. Las horas transcurrían y al interior, el Pleno del CNE trataba este punto, logrando aprobar por decisión unánime la entrega de formularios para la recolección de estas firmas. Es procedente entregar los formularios conforme lo señala el artículo 23 del mencionado reglamento. Los peticionarios tendrán el plazo de 180 días para entregar las firmas de respaldo. Que con estas consideraciones, mi voto a favor del informe. No obstante, tras esta decisión, los colectivos que al exterior se encontraban no se sintieron conformes, pues dicen no hay fecha de cuándo se entregarán estos formularios. Esto es inaudito. ¿Por qué? Porque tuvieron más de 30 días, ¿sí?, para poder entregarnos el formulario. A nuestro criterio se están inventando fases y procedimientos para lamentablemente dar largas a este derecho ciudadano. Y por ello dicen, tomarán acciones. Donde iremos nuevamente a golpear las puertas de la Corte Constitucional para que haga cumplir al CNE en entregarnos, ya ahorita estamos casi a destiempo, nos entreguen las papeletas. La zona de la mancomunidad del Chocó Andino está conformada por 6 parroquias pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito: Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualeá y Calacalí. Informó Ismenia Solórzano. Y en medio de incidentes inició la huelga de hambre convocada por la UNE en Quito. Los docentes exigen que se cumpla la equiparación salarial que se contemplaba en la Ley Orgánica de Educación Intercultural vetada por el presidente. ¡Basta de esto!
La convocatoria fue este martes. Los exteriores de la Corte Constitucional, el escenario donde los docentes de la UNE y representantes de gremios estudiantiles se pretendían colocar en la anunciada huelga de hambre. Y sí, hubo incidentes con la policía, pues trataron de evitar que se ubiquen en ese punto con la carpa. Reclamaban entonces a los uniformados, hubo forcejeos, pedían afuera de la institución ser escuchados. Luego de varios minutos pudieron colocarse y apostarse con colchonetas allí. 15 personas están agolpadas aquí realizando esa huelga de hambre. En estos instantes se está instalando también en Guayaquil con otras 15 personas. Entonces se irán sumando en el transcurso del día y de estos días también más huelguistas. Y es que el pasado 14 de abril el presidente Guillermo Lasso vetó completamente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que incluía una equiparación salarial, y es precisamente que en eso se basa su reclamo. Ahora se espera un pronunciamiento de la Corte sobre la objeción total a la ley aprobada en la Asamblea. Tiene 30 días hasta el 23 de mayo para pronunciarse esta Corte. Nosotros vamos a permanecer. La Unión Nacional de Educadores rompió diálogos con el gobierno tras una convocatoria a un encuentro en el que se resolvió la creación de mesas técnicas para tratar el escalafón salarial. El Ministerio de Educación sostiene que lo que se buscan son soluciones con diálogos abiertos. No cierran esa posibilidad. Con 14 organizaciones avanzan las conversaciones, donde no está la UNE. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras tanto, policías en servicio pasivo de forma pacífica protestaron para demandar al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional que cumpla sus obligaciones como es atención médica. También exigen explicaciones sobre el paradero de los recursos económicos de la institución. José Álvarez no se cansó de flamear la bandera del Ecuador en los exteriores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, en el norte de Quito. A un lado dejó el arma de fuego que utilizó por 32 años para enfrentar a la delincuencia y hoy empuñar la tricolor para demandar aparezcan los dineros de la institución. Estamos perjudicados, como es de conocimiento público, por la desaparición de casi $1.000 millones de nuestro seguro. De la policía ecuatoriana. Eso es único en el mundo, una vergüenza nacional. Que hay 900 millones que nos perjudicaron, más 300 millones de una deuda anterior, más 52 millones de la salud que tiene el Banco Central. Esto mientras la salud apremia con años a cuestas de los 25.000 pensionistas y asegurados que demandan medicamentos. Yo en mi caso 33 años aporté para que este seguro social me dé una pensión digna, para vivir con dignidad. Pero ¿qué estamos ahora? Estamos mendigando salud, $300 mensuales. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 33 años. Tienen un abanico de pedidos con el que llegaron desde diferentes puntos del país para exigir al ISPOL les dé soluciones. Hemos pedido de que la mortoria que se nos está descontando ya se nos pague. El recálculo de los policías que se les descontó un dinero o no se les pagó ese dinero y ahora tienen que pagarles. No descartan que este será el inicio de una serie de medidas de hecho que tienen en mente, informó Héctor Romero. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Dentro de varios temas que aún no están claros y definidos para la operatividad del metro de Quito, prevista justamente para diciembre, está la conectividad con el sistema de seguridad EQ911, lo que a decir de los concejales podría tomar más de un año y por lo cual dudan que este nuevo sistema de transporte vea la luz justamente en este año. La veeduría ciudadana que da seguimiento a la construcción del metro de Quito duda que en diciembre este nuevo sistema de transporte logre entrar en operación. Y es que entre los múltiples procesos que debe cumplir para iniciar la marcha y que aún no estarían claros está la conectividad. Según David Dávalos, coordinador de la veeduría, el metro aún no tendría comunicación con el sistema integrado de seguridad EQ911 para dar soporte a cualquier emergencia. En el metro no hay acceso del 911 al metro. ¿Qué va a pasar? Técnicamente el metro no va a alcanzar los tiempos, no debería entrar en operación sino hasta el primer trimestre
del próximo año. Preocupación que también la comparte el director del ECU 911, Juan Zapata, para quien no se puede obviar un tema tan fundamental como la seguridad. Indica que durante los 3 últimos años se ha venido solicitando a cada administración se concrete esta articulación. Hemos establecido mesas de trabajo, lastimosamente no se han materializado, y para nosotros es sumamente importante de que antes de que el metro empiece a operar tengamos ya un sistema articulado de emergencias donde inclusive debemos hacer simulacros, pruebas, es decir, que la ciudadanía cuando se suba al metro esté absolutamente garantizada. Resalta que hay que tener en cuenta que el metro en cualquier parte del mundo es un espacio sumamente vulnerable y la capital no sería la excepción. Vulnerable a varios delitos, inclusive atentados, a temas de robos, de hurtos. A esto súmele que la ciudad de Quito es una ciudad altamente sísmico. Y es que la conexión entre el metro y el ECU ni siquiera estaría a puerta, sostiene la concejala Analía Ledesma, miembro de la Comisión de Presupuesto del Cabildo. No cuentan con los presupuestos, o sea, las contrataciones definitivamente no tienen ni presupuestos, ni licitaciones, ni nada. No se puede tomar a la ligera. Yo le escuchaba al gerente del metro que decía que esto puede financiar la empresa Metro de Quito y que costará menos de $1 millón. Según Dávalos, para que el metro se incorpore a la plataforma del ECU, debería implementar un cable radiante cuya construcción toma 6 meses y 6 meses más la entrada en operación. Estaba en alrededor de $16 millones. Ese es el costo que deberían manejar más o menos. Entonces, este cable radiante permitiría al 911 articular de manera adecuada cualquier tipo de emergencia que se presente. De allí que no darían los tiempos para que opere en diciembre. Ante ello solicitamos una entrevista con el gerente de la empresa pública Metro de Quito y estamos a la espera de una respuesta. Informó Adriana Rojas. Vamos a Guayaquil. Ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, participó en la apertura del desfile náutico Guayaquil a toda vela, en el marco de Velas Latinoamericana 2022, que congrega a las Armadas de Colombia, Perú, Uruguay y también Brasil. Nuestro embajador en alta mar ha vuelto con los mismos vientos que empujan cada travesía y atracó en el malecón para una nueva edición de Guayaquil a toda vela, como parte de Velas Latinoamérica 2022. El buque Capitán Miranda de Uruguay abrió el desfile náutico. Participan además las escuadras de Colombia, Perú y Brasil, con una tripulación de 900 hombres y mujeres. Allí el presidente con el ministro de Defensa, a poco del bicentenario de la batalla del Pichincha y su primer año de gestión. Que marcó el fin del coloniaje en los territorios de la Audiencia de Quito, actual Ecuador. Queridos marinos de Brasil, Uruguay, Perú y Colombia, estoy seguro que se llevarán las mejores impresiones. También el comandante de la Armada para exaltar el patriotismo de los hombres que defienden la soberanía marítima. La pandemia del COVID-19 hizo entender que la unión de los pueblos perdurará siempre que exista la voluntad de integración a través de los mares y que los suelos patrios están representados por los buques. Los buques serán museos abiertos desde este martes hasta el jueves en el Muelle del Malecón, Astinave en la primera zona naval y Contecón en el puerto marítimo. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y una ciudadana esmeraldeña pide atención a las autoridades. Su vivienda fue afectada por el terremoto del 2016 y las condiciones empeoraron con el sismo de marzo. La estructura está sostenida con una caña guadúa. Allí vive con sus hijos y está a la espera de los ofrecimientos al gobierno. Carmen dice que la han dejado a la voluntad de Dios. No tengo ni siquiera para ayudar a mis hijos. Entonces me tocó volver aquí a mi casa. Y es que llora de la impotencia, llora de tanto pedir ayuda y que nadie le escuche. Quizá el caso de esta mujer no es el único. Su vivienda, ubicada en el barrio Chone, en Esmeraldas, se está cayendo. Prácticamente está destrozada. Han pasado 6 años del terremoto del 16 de abril y sigue siendo
una más de las damnificadas de la lista. Que mi caso no es solamente de ahorita, mi caso viene desde en el año 2016 del terremoto anterior. A mí me salió la ficha de la casa y solo quedó en ficha. Y nos indica las solicitudes de esta súplica. La ficha, documentos del 2017, 2018, todos con sello de recibido del Midubi, pero sin concretar absolutamente nada. Que es damnificada del terremoto del 2016 y que desgraciadamente no fue atendida, como no fue atendido un montón de gente, incluido este ciudadano que está hablando aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no recibió ayuda? ¿Y los recursos de ese entonces que iban a servir para los afectados? Hay tantas preguntas que contestar. Pero la historia no termina allí. El sismo de marzo empeoró la situación. Hoy la casa se sostiene con caña guatúa. Fue a un albergue del que dicen salió de manera voluntaria. Y es que realidades como estas no son nada desconocidas. Que hay gente todavía en albergue, en Pedernales, aquí en Esmeralda. Todavía hay gente y hay otros que simplemente fueron ignorados por politiquería y nunca se les dio nada. Las autoridades dicen que están listos los bonos para ser entregados. Nosotros hemos podido ayudarle con el tema del bono por medio de una cooperación internacional de CARE. ¿Por qué no directamente del MIES? Porque dentro de los parámetros para cobrar el bono por desastre que da el MIES como tal, se necesita de que uno de los integrantes de ese núcleo familiar no cobre el bono del desarrollo humano. Y Carmen Sosa lo cobra, va a recibir el respectivo bono por parte de CARE, que es de $240. Nos comunicamos con la gobernación de Esmeraldas. Dicen que han procedido al levantamiento de información para beneficiar con lo anunciado por el gobierno a quienes fueron afectados por el último temblor. Informó Marilyn Jaramillo. Es tiempo de hacer una pausa. Me imagino que a esta hora usted está desayunando o está en el típico corre de la mañana. Nosotros, en cambio, le acompañamos siempre con lo que ha sucedido en las noticias en Ecuador y el mundo entero. Fíjese este detalle, 2,5 toneladas de droga fueron decomisadas, esto por parte de la Policía Nacional como parte de los trabajos ejecutados durante las últimas 72 horas en los puertos de la ciudad de Guayaquil. Veamos. Fueron 4 operaciones por parte de la institución uniformada las que permitieron acceder a la sustancia. Tareas que fueron ejecutadas en las últimas 72 horas y que permitieron el decomiso de la droga que había ingresado en los contenedores, cuyo destino eran países europeos. 819 kilos de clorhidrato de cocaína que salían con destino a Holanda camuflados en cacao. Aquí existe una persona detenida. El segundo decomiso fue de 350 kilos de la misma droga que tendría como destino Italia. El tercer cargamento, en cambio, registra un total de 150 kilos en medio de cajas de banano, que debía llegar hasta el mismo país europeo. Y finalmente, el día 2 de mayo, 1.273 paquetes con un peso de 1.2 toneladas camuflados en cacao. En lo que va del año, la Policía Nacional ha logrado el decomiso de 86 toneladas de droga que debía ser enviada hasta el extranjero. Celebran el hecho como un duro golpe que debilita las economías ilegales que operan con sustancia sujeta a fiscalización. Y toman como referencia la millonaria cifra, que solo en estas 2 últimas toneladas y media representa una pérdida para los narcotraficantes. Alrededor de $100 millones. Esa es la afectación económica que estamos haciendo al crimen organizado. Informó José Morales. Y un joven de 21 años fue asesinado a bala por sujetos quienes lo persiguieron más de 50 metros para cometer el delito. El hecho violento ocurrió la noche de este martes en el cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro. Como Josué Félix Galarza Cueva, fue identificado el fallecido, quien yacía en una de las calles del barrio Los Ceibos en el cantón Santa Rosa. El occiso fue asesinado a bala por sujetos quienes lo persiguieron más de 50 metros. Sí, en ese sentido sí se puede decir que se tenía ya plenamente identificada la persona y lo que venían a hacer para encontrar la escena del delito en la que el ciudadano había querido escapar, tratar de salvarse, pues no le dieron tanta oportunidad y pues obviamente el ciudadano fallece. Según datos preliminares, los sujetos armados llegaron en 2 vehículos y una vez localizado el objetivo, procedieron a dispararle.
le disparan en una parte en donde el ciudadano sale corriendo y cae en un lugar. Y obviamente los familiares del hoyo occiso pues intentan ayudar y le trasladan a otra parte en donde se encuentra a la espera del levantamiento del cadáver. Se conoció que el fallecido de 21 años no registra antecedentes penales. Personal de la DINASED y criminalística realizaron la explotación de la escena del delito, donde fijaron indicios y levantaron casquillos de bala. Se realiza el operativo respectivo, no tenemos resultados positivos aún de quienes pudieron ser. Sin embargo, las unidades investigativas como DINASED criminalística, Policía Judicial se encuentran trabajando en el hecho para tratar de lograr la identificación de los posibles causantes. La ciudadanía de este cantón se encuentra preocupada ante este hecho violento, ya que según las autoridades, en esta ciudad solo se contabilizan 6 muertes violentas en lo que va del año 2022. Informó Richard Ceballos. Hace pocas horas se desplegó un gran operativo ejecutado por agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial, quienes allanaron 13 viviendas en las provincias del Oro, Azuay y Guayas. Los uniformados lograron desarticular una presunta organización delictiva denominada Los Lobos. 10 integrantes de una presunta organización delictiva fueron aprehendidos mediante un operativo ejecutado la madrugada de este miércoles 4 de mayo por agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial en coordinación con Fiscalía y apoyados por grupos tácticos. Sí, se encontraron varios indicios, entre ellos 6 armas, tenemos gran cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Vamos a proceder al conteo recién. Tenemos dinero, tenemos 4 vehículos hasta el momento, elementos vinculantes como es prendas de vestir que se utilizaron en los diferentes ilícitos. La acción se realiza tras una investigación de 2 meses donde se evidenció que el modus operandi de esta banda delincuencial era el robo a personas, sicariato, tentativa de asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Bueno, el modus operandi era que ellos planificaban los robos, luego los ejecutaban con armas de fuego. Hay algunas denuncias, algunas personas que han sido víctimas, incluso personas que han resultado heridas con arma de fuego, producto de estos robos. Fueron 13 allanamientos ejecutados en Machala, Tenguel y El Guabo, ya que esta organización delictiva no solo operaba en la provincia de El Oro, sino en Azuay y Guayas. El cabecilla, quien era buscado intensamente por las autoridades, fue detenido en uno de los allanamientos. Estas personas se organizaban bajo el liderazgo del ciudadano conocido aquí en la provincia con el seudónimo de Jacobo, quienes se conocería serían parte del grupo delictivo organizado de Los Lobos. Es así que se organizaban, obtenían lo que es armas, logística, vehículos y procedían a cometer los presuntos actos ilícitos que el día de hoy se van a investigar. Entre los delitos que se le atribuyen a los detenidos estaría el asesinato a 3 personas suscitado en una mecánica del cantón El Guabo, hecho sangriento que se registró el 15 de marzo del año en curso. Las personas aprehendidas están a la espera de su situación jurídica. Informó Richard Ceballos.